Abel Martínez le declara la guerra a Francisco Javier García en el PLD. La afamada carta que enviara Abel Martínez al comité político del PLD, y tengo que dejar establecido la información siguiente antes de darle mi comentario. Abel atravesó por una situación de salud que le imposibilitaba estar en la reunión, participar en la reunión. Inclusive recientemente colgó un video donde se le ve que ni siquiera puede articular, hablar bien, y lo que dejó fue un mensaje escrito. No podía por razones médicas. Sin embargo, él quiso dejar establecida su posición en esa reunión que era para tales fines, con relación a la nominación de la candidatura presidencial. Dejó establecido varias cosas. Primero, que él aspira a volver a ser el candidato presidencial del PLD. Y segundo, que no está de acuerdo, escuchen qué ironía, no está de acuerdo con que el PLD elija a su candidato en la forma en que lo habían elegido a él anteriormente. Ustedes recordarán que Abel fue electo en el 2022 para las elecciones de 2024, que inclusive, como no está permitido por ley que se hicieran primarias en los partidos políticos, el PLD hizo una especie de consulta que luego en la fecha indicada le va a refrendar como si fuera la primaria para un tecnicismo legal, para salir al paso. Inclusive la Junta fue que prestó, ¿no?, los equipos electrónicos para dicha consulta, y los supervisores de la Junta, etcétera, participaron. O sea que eso básicamente revistió de legalidad el proceso. Ahora, ¿qué pasa? Abel toma esta decisión y yo tengo dos lecturas que compartirles. Importante, atención aquí, y principalmente a los peledeístas, ¿no? La primera, no quiero ser tan simple con el hecho de decir, bueno, Abel es un hipócrita porque a él lo eligieron así, ahora no quiere, ta. Y yo le dije que Abel le declara la guerra a Francisco Javier García. La lectura que yo le doy, y le dije que tiene dos lecturas, en principio no es tan simple. No. La primera es que le declara la guerra porque si él busca ser el candidato presidencial y quien ha estado trabajando y quien aparenta tener la delantera dentro del PLD es Francisco Javier García, es lógico, ¿no?, que él vea como su contendor interno a Francisco Javier. Lógico, ¿no? Sin embargo, esto no se queda ahí. Te dirán, bueno, la otra lectura es que Abel lo enfrenta como venganza por lo que le hizo Francisco Javier García de renunciarle a la jefatura de campaña en medio, ¿no?, del proceso, que eso fue un golpe del que la candidatura de Abel no pudo recuperarse jamás. Eso tiene algo de razón, pero no es la lectura completa. Y es lo que me motiva a hacer este comentario, este análisis. Miren, si vemos el storytelling del acontecimiento, y atención aquí a los peledeístas, ¿qué pasó con Abel? Y voy a hacer esto, abordarlo, ¿no?, en el contexto correcto para que ustedes me entiendan. Y por eso digo que la carta de Abel tiene y no tiene razón. Tiene razón porque lo que plantea es correcto desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista estratégico. La poca razón que yo le quito es por el hecho de que él debió ver eso antes, cuando él fue electo. Y ahí viene el tema de la hipocresía, ¿no? Sale a relucir. Pero Abel fue electo por adelantado en el PLD porque lo que dicen algunos dirigentes PLDistas, tenemos que tener un candidato con tiempo para que el candidato se haga hacer oposición y empiece a darse a conocer, porque ya PLD corre en desventaja, porque ya la Fuerza del Pueblo tiene su candidato que es Leonel, y ya el gobierno tiene su candidato que era Luis. Ahora el PRM no tiene candidato. Ah, no, pero el argumento es el mismo. Bueno, la Fuerza del Pueblo tiene su candidato que es Leonel, y el gobierno está en el gobierno, y por ende todos los candidatos pueden hacer campaña a diestra y siniestra con los recursos del Estado, y tenemos esa desventaja nosotros desde el PLD. Sin embargo, cuando Abel salió como candidato en las elecciones pasadas, ustedes recordarán que las encuestas le daban, junto a su partido PLD, cerca del 30%, un 29%, algunas encuestas. Otras le daban un poquito más, un poquito menos, pero en promedio, las encuestas que se midieron en ese entonces le daban a Abel un 29%. Leonel en la Fuerza del Pueblo apenas alcanzaba un 10%. Recuerden, lo pueden buscar en internet.
Y de ahí en adelante pasaron varios acontecimientos que no voy a entrar en detalle ahora, de los que se fueron, que renunciaron, incluyendo la renuncia de Francisco Javier, que esta sí es la que quiero analizar. La candidatura de Abel fue en declive y fue bajando hasta el 10% que alcanzó en las elecciones presidenciales. Primer punto por el cual Abel tiene razón en lo que dice en su carta, independientemente de que usted lo vea como una hipocresía de Abel. Si Abel, en lugar de haber salido en el 2022 como candidato, sale en el 23, las dificultades que tuvieron con Abel como candidato, las diferencias que tuvieron con la gente que se fueron, no habrían logrado desinflar la candidatura tan rápido de Abel. Y Abel, en lugar de disminuir de un 29 a un 10, habría disminuido en un solo año de un 29 a un 20 o a un 18. Le habría ido mejor como candidato presidencial en el PLD. Punto número 1. Ahora, cuando entro en enfoquémonos en esta y en la razón por la cual Abel le declara la guerra a Francisco Javier en exclusiva, que una de las implicaciones es la renuncia, pero no es por haberle renunciado per se. Me renunció, me hizo un daño. Estoy enojado con Francisco Javier. No, no, no. Es algo más pensado, que tiene más fondo. Y paso a explicarme. ¿Cuáles fueron las acciones? Escuchen bien. Todas las que tuvo Francisco Javier García con Abel. ¿Y cuáles son las implicaciones de una candidatura dentro del PLD? Primero, o de cualquier partido político. Cuando Leonel fue candidato presidencial del PLD, automáticamente asumió el liderazgo electoral, por lo menos, y concomitantemente el liderazgo político del PLD, lo que le agenció la potestad de instaurar su hegemonía e imponer su voluntad en varias ocasiones. ¿Cuál fue la gran ventaja y luego la gran diferencia? Que él contaba con el apoyo de Danilo. Esa dupla básicamente era inderrotable, dentro y fuera del PLD. Eran imbatibles, ¿no? Luego, ¿quién podría hacerle frente a Leonel en el PLD? El mismo Danilo. Se enfrenta a Leonel Fernández y todavía Leonel puede imponerse porque es el líder, el presidente, el candidato presidencial. Y la candidatura presidencial le agencia al candidato presidencial la ventaja de darse a conocer en la población, que las estructuras vivas de su propio partido lo conozcan, adquieran compromiso, en fin, el candidato presidencial se convierte en el líder electoral de dicho partido. Si es el candidato presidencial, es el líder de ese partido. Pasó con Danilo. Cuando de Leonel pasa a Danilo, candidato presidencial, entonces Danilo se convierte y asume el liderazgo electoral y concomitantemente político porque ya tenía un liderazgo construido, ¿no? Políticamente dentro del PLD, lo cual dificulta para Leonel Fernández su enfrentamiento. O sea que ya Danilo está claro y los dirigentes políticos que el que se convierte en candidato presidencial hereda el liderazgo del partido y puede tomar control de las estructuras. Tanto así que cuando Gonzalo es el candidato en el PLD, fíjense cómo se empodera Gonzalo. Gonzalo, que los demás lo subestimaron, no le pusieron mucho caso, incluyendo a Francisco Javier, pues Gonzalo es un tipo empresario que se metió a político. No es un tipo político de carpintería política. Sin embargo, tomó el control del liderazgo del partido. Tanto así que Gonzalo fue el que más miembros del Comité Central llevó, seguido de Francisco Domínguez Brito. Ustedes recordarán que eran los que estaban compitiendo en la nominación. Para que usted vea la importancia de una candidatura presidencial que sea potable. Luego, al agenciársela Gonzalo, logra imponer no solamente muchos miembros del Comité Central, sino del Comité Político. Hay unos que entraron por Gonzalo. Le digo todo esto porque luego que sale Gonzalo, que tiene ese poder y esa fuerza, ese control del partido, por haber sido el candidato más reciente, inclusive puede imponer hasta a Abel Martínez como candidato presidencial. Y el temor aquí de los demás es bueno. Entonces, Gonzalo le transfirió el control del partido a Abel. No, pero si coge la candidatura, entonces Abel se iba a agenciar con el control, con el liderazgo del PLD. Y ahí viene entonces ese gusanillo mental. Oye, pero Abel estaba muy cercano a Leonel. Abel es muy rebelde.
Abel no se va a someter, porque no se somete ahora que no tiene la candidatura, se va a someter después que coge el liderazgo del partido. Lo va a moldear a su imagen y semejanza. Entonces, con esa perspicacia, en la cabeza de un hombre de la talla de Francisco Javier García, un estratega político, un zorro político, un miembro del comité político de los de verdad, dice, bueno, nosotros tenemos que ponerle un stop a esto. Ya Gonzalo lo va a imponer. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, vamos a cabildear la cosa. Estoy pensando yo, aquí estoy elucubrando, pero analícenlo de esta manera. Francisco Javier García, jefe de campaña de Abel. Si Abel queda bien parado y saca un 20-25%, Abel es el nuevo líder del PLD, se quedó con el PLD, a lo que él diga. El tipo es complicado. Abel le gusta imponer su agenda, su estrategia, quiere dirigir todo, no se deja controlar. La gente de Abel cogieron mucho poder en la campaña. Si Abel se queda con el control del partido, esa gente va a coger el partido. Francisco Javier García le renuncia. Vayan escuchando. Y luego que él le renuncia, se topa Abel con la sorpresa ahora que también aspira a presidente. Es lógico pensar, aludir, bueno, pues su renuncia no fue por una diferencia estratégica, por una diferencia política electoral de la campaña. No, porque Francisco sabía el daño que le iba a hacer eso a la campaña de Abel Martínez. De no haber querido hacerle ese daño a Abel, aunque se aparte de la campaña, no le renuncia públicamente, no hace esa carta, no da esas declaraciones públicas en ese medio de comunicación. Espera a que pase la campaña y luego arremete o lo dice en el seno del partido. El hecho de renunciarle públicamente, de mandar ese documento y hacerlo de conocimiento nacional, Francisco Javier García sabía que era imposible recoger esa agua derramada. No importa lo que le hiciera, los abrazos y besos que le diera a Abel, lo que le dejó sembrado en la psique del dominicano que estaba indeciso que pudiera decidirse por Abel es un mal candidato. No confío en su candidatura. Por eso me aparto. No, que eran algunas diferencias estratégicas. Él iba por un lado, yo por el otro. Nadie le va a comer ese cuento. Las acciones hablan más que 1000 palabras. Usted renunció y se fue de ahí. Usted no confía en ese proyecto. Por más majadero, por más mal llevadero que fuera Abel, si hubiera estado marcando 40% en las encuestas, no es verdad que Francisco le iba a renunciar. Lo aguanta. Entonces, sabiendo eso y como quiera renunciar, y ahora usted dice, bueno, pero cogió pique conmigo y se fue también. Y a otro lo ve que se inscribe como candidato presidencial. Dice, pero ven acá. Yo puedo aludir lo siguiente. Me imagino que ya ustedes llegaron a la conclusión que les voy a dar. Pero este hombre me cogió la candidatura, la jefatura de la campaña para destructurarme desde dentro. ¿Para qué? Para que en las elecciones me fuera como me fue y que yo no pudiera asumir el liderazgo del PLD. Y como él sabe que eso es así, y su plan era desinflar mi candidatura para luego él aspirar como la opción. Entonces él quedar mejor, mientras más bajito yo quede, más alto él puede quedar. Francisco no necesita coger un 40%. Con él coge un 15% ya. Es más líder que Abel. ¿Me captan? Entonces, por eso, y viendo eso, es que no solamente Abel, sino su entorno entiende que esta jugada fue fríamente calculada por Francisco Javier García. Fue fríamente calculada. Entonces, ya esto no es personal. Por eso digo, esta venganza de Abel no es personal contra Francisco Javier, sino política y estratégica. Bueno, yo te voy a aplicar lo mismo que tú me aplicaste a mí. Tonto yo, que quiero ser candidato presidencial y quiero ser el líder del PLD, al igual que tú, dejar de avanzar en el modo que yo pude haber avanzado y que tú no permitiste. Yo te voy a pagar con la misma moneda. ¿Cuál es? Vamos a imposibilitarte la unificación del partido. Vamos a dividirte esta vaina. Voy a aspirar, me voy a inscribir para yo tener una fuerza suficiente. Si no me voy, bueno, saco a par de los dirigentes míos que renuncien del partido para que se desinfle tu candidatura.
igual que tú me dijiste a mí. Si tú sacas igual que yo un 10 o menos, estamos en la misma. Tenemos el mismo liderazgo. O por lo menos tú no te vas a convertir en el nuevo líder, en el nuevo rostro del partido. Que evidentemente el candidato más reciente del Partido de la Liberación Dominicana, idóneamente debería ser el mejor candidato para las próximas elecciones. Porque ya hay una inversión de reconocimiento, una campaña que se hizo que ya todo el mundo de la República Dominicana conoce al candidato, ya conocen a Abel. La desventaja que tenía Abel en su momento, es la misma que tiene que sortear ahora Francisco Javier García. Lo conocen en su zona. Francisco Javier García fue ministro por muchos años y lo conocen mucha gente del PLD. Ahora, no es verdad que tiene el mismo reconocimiento a nivel nacional que tiene Danilo, Leonel, Gonzalo o Abel. No es verdad. Francisco tiene que hacer un trabajo ahora de reconocimiento hacia afuera, si fuere el candidato presidencial del PLD. O sea, Abel le está aplicando a Francisco la misma que Francisco le aplicó a él por los mismos motivos. Nada personal, esto es político y no es verdad que Abel se va a quedar de brazos cruzados, mientras Francisco Javier García se queda con el liderazgo del PLD. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente y yo lo comparto.